La enfermedad puede llegar a nuestra vida en cualquier momento. Y esto puede causar ansiedad o miedo. La enfermedad nos presenta una oportunidad para confiar en Dios y fortalecer nuestra fe con la paz que Él solo nos da. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense. Yo he vencido al mundo. Juan capítulo 16, verso 33. En la Biblia encontramos varios ejemplos de personajes que Dios utilizó a pesar de sus enfermedades y debilidades. Y esto nos recuerda que Dios no necesita que seamos perfectos o fuertes para cumplir su propósito en nuestras vidas. Muchas veces es en nuestras debilidades donde su poder se manifiesta con mayor claridad. Pablo es uno de los ejemplos más claros de cómo Dios puede usar a una persona, incluso en medio de una enfermedad. En la segunda carta de Corintios, capítulo 12, verso 7 en adelante, Pablo menciona que tenía una espina en el cuerpo, un aguijón. Es decir, tenía un problema físico que lo afligía. Aunque le pidió a Dios que lo sanara, la respuesta fue: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». A pesar de su condición, Pablo fue un instrumento clave en la expansión del Evangelio y en la edificación de la iglesia primitiva. Tenemos el ejemplo de Job. Job es otro personaje que experimentó una enfermedad grave. Además de la pérdida de sus bienes y seres queridos, a pesar de su sufrimiento, Job nunca dejó de confiar en Dios, aunque sí cuestionó y luchó con su situación. Finalmente Dios restauró su salud, restauró sus bienes, y la historia de Job se ha convertido en un testimonio de fe, de perseverancia en medio de la enfermedad, en medio del dolor, en medio de la adversidad. Es una de mis historias favoritas, la del rey Ezequías. El rey Ezequías, que gobernaba Judá, enfermó de muerte, y según se relata en Isaías capítulo 38, en su angustia clamó a Dios con fervor y lágrimas, y Dios le concedió 15 años más de vida. Durante su reinado, Ezequías llevó reformas y fue un líder que guió al pueblo de vuelta a la adoración de Dios. Aunque luego ya sabemos cómo terminó sus días. Después de recibir sanidad, reyes de otros imperios, reyes de Babilonia, se acercaron a él. Y Ezequías no dio testimonio de cómo Dios lo había sanado. Ezequías vio que estos reyes, estos mensajeros, vinieron a su casa, y Ezequías lo que hizo fue mostrar todos los recursos que tenía. Empezó a enseñar todos sus bienes materiales. Pero en ningún momento Ezequías dio testimonio de que Dios la había sanado, de que Dios le había dado 15 años más de vida. Y entonces viene juicio de Dios a su vida. Que no pase esto en nosotros, que no pase esto en nuestras vidas, que el Señor nos sane, que el Señor haga milagros en nuestra vida, que el Señor nos bendiga, nos prospere, que pasan los años y nos olvidamos incluso de dónde Dios nos ha sacado. Nos olvidamos de todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Timoteo es otro ejemplo. El joven discípulo, colaborador de Pablo, tenía problemas de salud, especialmente relacionados con su estómago. Esto lo puedes ver en 1 de Timoteo capítulo 5, verso 23. A pesar de esta dolencia, de esta enfermedad, fue un líder clave en la iglesia primitiva. Fue un compañero fiel de Pablo en su misión de propagar el Evangelio. Estos son ejemplos que nos muestran que Dios no se limita por nuestras debilidades físicas o emocionales. De hecho, en muchas ocasiones, esas mismas debilidades son el escenario, son el momento perfecto para que su poder y su gloria se manifiesten. Estos ejemplos nos recuerdan que la fortaleza no radica en nuestra capacidad, sino en nuestra dependencia de Dios, porque Él es quien obra a través de nosotros, a pesar de
de las limitaciones que tenemos. Este mensaje nos invita a confiar en que aunque enfrentemos enfermedades o debilidades, Dios puede usarnos para su propósito y en nuestra fragilidad su poder se hace evidente. Hay versículos que hablan de enfermedades, hay versículos que hablan de sanidad. Hemos mencionado Juan capítulo 16, verso 33, pero hay otros versículos. Cuando estemos pasando por enfermedad, por prueba, tómate tiempo para escuchar al Señor. Salmo 85, verso 8. Voy a escuchar lo que Dios el Señor dice. Él promete paz a su pueblo y a sus fieles. Dios está siempre cerca en medio de cualquier circunstancia. Pero claro, estará cerca si presto la debida atención a su voz. Qué bueno que el Señor nos pueda ayudar a tomar tiempo para guardar silencio ante Él, a escuchar su voz. También es importante obedecer, porque es en la obediencia donde encontramos la verdadera paz. Es importante también llevar nuestros problemas ante Dios. Filipenses capítulo 4, versos 6 y 7. No se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Puedo compartir todos mis sentimientos y anhelos con Dios. Él no está aislado. Él siempre está a mi lado. Él siempre me escucha. Hay muchas personas que hacen esta pregunta. ¿Acaso la enfermedad forma parte de la voluntad de Dios para nosotros, los creyentes, los cristianos, como lo quieras decir, los discípulos de Cristo? Cuando Adán y Eva cayeron en la tentación de Satanás en el jardín del Edén, introdujeron el pecado, introdujeron la maldad en un mundo que antes era perfecto. Y el resultado del pecado es la muerte. Toda la creación, incluyendo la humanidad, desde entonces sufre la maldición de la muerte. La muerte abarca tanto la muerte física como la espiritual y significa algo más que el hecho de que nuestros corazones dejen de funcionar o que pasemos a la eternidad en el infierno. La muerte abarca males naturales de nuestro mundo, enfermedades, dolencias. Aunque Dios permitió que el hombre tomara la decisión que lo esclavizó al pecado, no fue la voluntad de Dios que la humanidad pecara. Él es perfectamente santo. Su propia naturaleza está en oposición al pecado. Tampoco es la voluntad de Dios que vivamos para siempre con las consecuencias del pecado. No solo nos ha dado a Jesús como nuestro Salvador, sino que un día creará un cielo nuevo y una tierra nueva, sin ninguna mancha, sin ninguna enfermedad, sin ningún pecado. Dios es soberano. A pesar de que el pecado y el mal, con todas sus consecuencias, se han apoderado de la humanidad, no hay nada que ocurra sin que Dios lo permita. Y si Dios permite que en nuestra vida haya enfermedad, haya dolencias, es porque Él va a manifestar su gloria en nosotros. En la mayoría de los casos, la enfermedad y la muerte son un resultado natural del mal causado por el pecado del hombre. Y eso afecta a nuestros cuerpos, eso afecta a toda la naturaleza que nos rodea. Hay casos excepcionales en los que Dios ha causado directamente una enfermedad a alguien para enseñarle una lección. También puede utilizar la enfermedad como medio de disciplina para ti y para mí. Ya independientemente de si Dios inflige una enfermedad o si la permite de forma pasiva, podemos ver sus propósitos. Traer gloria a Él mismo y revelarnos su naturaleza. Darnos incluso toques de atención. El poder, la soberanía de Dios le permiten utilizar incluso las peores circunstancias para llevar a cabo su voluntad soberana. Dios permite catástrofes naturales para que la humanidad
se humille, se vuelva a Él. Dios permitió que hace unos años tuviéramos el famoso COVID, ¿verdad? Seguimos pensando que fue algo creado, ¿verdad?, por el ser humano, ¿o no? Pero Dios lo permitió. Y fíjate cómo son las cosas, que en esos días, en esos meses de pandemia, fue cuando más buscamos a Dios, en oración. Fue cuando más leímos la palabra. Fue cuando más estábamos unidos. Tuvo que venir una pandemia o una plandemia, como lo queráis llamar, para que buscáramos a Dios, para que el padre y la madre estuvieran más tiempo juntos, para que el padre y la madre estuvieran más tiempo con sus hijos. Tiempo de calidad. Fue doloroso, sí. Hubo víctimas mortales, sí. Las hubo en todo el mundo. Fue un momento de prueba, de aflicción, de enfermedad. Fue un tiempo donde muchas personas desde ese momento se detuvieron y dijeron: tengo que buscar a Dios. Si esto está pasando ahora, no quiero imaginarme el futuro. Muchos desde ese momento entregaron su vida a Dios. Muchos desde ese momento vieron la mano de Dios cubriendo sus vidas. Dios aflige cuando aquellos a los que ama sufren. Y con frecuencia muestra su amor, su compasión por nosotros a través de otras personas que nos ministran y nos cuidan en tiempos de enfermedad. Pase lo que pase, podemos confiar en que Dios es bueno, porque esa es su naturaleza. Él nunca nos va a afligir innecesariamente y puede utilizar estos tiempos de dolor, de enfermedad, para producir cosas buenas en nuestras vidas o en la vida de otros. Aunque puede ser difícil de experimentar la enfermedad o ver sufrir a los que amamos, podemos tener fe en que Dios es soberano y que se preocupa por cada uno de nosotros. Puede que no veamos sus planes y propósitos realizarse durante nuestra vida, pero podemos estar seguros de que Dios sabe lo que está haciendo. En medio del dolor, en medio de la enfermedad, acudamos a Dios. En medio de esos momentos donde todo marcha bien, entre comillas, donde la enfermedad y el dolor no llaman a la puerta de mi casa, de mi familia, en esos momentos de alegría, en esos momentos de bonanza, sigamos buscando a Dios. No acudamos a Él solo cuando viene la prueba, el dolor, la enfermedad. Busquemos a Dios en todo momento, en lo bueno y en lo malo. Como dijo Job, ¿recibiremos de Dios lo bueno y desecharemos lo malo? ¿Qué harás? ¿Qué haré? La decisión depende de nosotros.